días. ¿Se oye? Gracias. Entonces, yo, en primer lugar, quiero agradecer a la directora de este instituto, primero, el volver a utilizar estas salas para dedicarnos a las jornadas de estudio. Es una cosa que nos suena mucho, hemos trabajado aquí y está bien seguir haciéndolo y se lo agradezco. Le agradezco también las palabras de introducción que claramente muestran un conocimiento del tema de la desigualdad salarial a la vez adecuado y empático. Y agradezco a Rafaela que siga manteniendo, como ya lo hace. ¿Dónde te has escapado, Rafaela? Ahí te veo. Es que cada vez veo menos. A partir de una edad o no oyes o no ves. Tienes que ver. Mira, gracias a Rafaela ese impulso que nunca ella abandona y que permite realmente seguir los temas. Rafaela es un tipo de persona asombrosa, ¿no? Con una vitalidad, una fuerza de voluntad y una capacidad de mantener los objetivos contra viento y marea admirable, que ha venido muy bien siempre al feminismo español. Rafaela en este caso nos ha convocado para que hablemos del 22 de febrero, que es una fecha en efecto que ha sido elegida para tener en cuenta un fenómeno no desterrado en Occidente, que es que, si bien es cierto que por su gran parte las mujeres han obtenido capacitaciones meritocráticas abundantes, y en el momento presente sobreabundantes, es decir, que ya no tenemos un problema de formación. Probablemente a principios del siglo XX se pudiera decir, y con justicia, el problema de las mujeres es fundamentalmente un problema de formación, porque en efecto a las mujeres se las tenía aisladas, separadas e incluso tenían prohibida la educación formal a ciertos niveles. Pero eso ya no pasa. A partir de los años 70 del siglo XX, las mujeres empezaron a igualar rápidamente los números de formación masculinos, de tal modo que al cerrar el siglo y empezar milenio, en casi todas nuestras sociedades, me explico, en sociedades occidentales, las mujeres tenían una formación de todo punto homóloga a la de los varones en sus cifras grandes. Y al llegar a los años 10 se empieza a producir, o se hace más patente un fenómeno que se ha visto aflorar, que es que las mujeres tienen mayor formación que los varones. Esto es una novedad antropológica que no ha ocurrido jamás en ninguna sociedad que conozcamos. Pero lo más asombroso es que, si bien desde que empecé esta frase me he tenido sistemáticamente que referir a las mujeres en el mundo en que habitamos, esto es el Occidente, antes llamado Mundo Norte, esta igualdad en formación y el camino hacia la superación de la formación masculina en cifras se produce en todos los mundos. Esto es, no solo en Occidente. Las cifras nos dicen que en este momento, por ejemplo, en países que no esperaríamos, en África, en gran parte de África, la formación de las mujeres es también superior a la de los varones. En Asia, la formación de las mujeres empieza a ser superior a la de los varones. ¿Cuál quiere decir? Que estamos ante un fenómeno planetario. En el momento en que la educación ha dejado de ser restrictiva, no se está produciendo una equiparación en formación, se está produciendo una sobreformación del colectivo de las mujeres sobre el de los varones. Tengan en cuenta, además, esto me lo hizo reflexionar una amiga mía que sabe más estadística que yo, que la cosa como se produce es al 40-60. Por un tiempo yo pensé que esto podía ser una especie de epifenómeno temporal, es decir, que lo lógico era llegar a cifras homogéneas del todo, donde la desviación no fuera muy grande,
y que sucedía simplemente que se había cogido como un mayor impulso, se estaba apareciendo esa sobrecualificación, pero que eso antes o después se enjugaba y se llegaba a números más o menos ecuánimes. Pero cuando el fenómeno es planetario, ya no puedes pensar eso. Es decir, si fuera solo nuestro, pensarías, bueno, eso tiene un reflujo seguro, ¿no? Pero si se da un fenómeno planetario, no ves el reflujo. Lo que ves es una especie de camino uniforme. Como aquello, por utilizar una comparación de la física, recuerden el movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Pues, ¿esto cómo va? Pues parece que va uniformemente acelerado. ¿Esto qué significa? Pues es muy raro, porque no ha ocurrido nunca. Es una novedad antropológica radical. Sociológicamente tiene mucho significado, pero todavía no podemos sacar las conclusiones. Vean, por eso decía, de este error, que paso a señalarles, me sacó una amiga que sabía más estadística que yo. Si los sexos están al 40-60 de formación, yo, dada mi poca formación en el caso de la estadística, pensaba que tendríamos un 20% de mujeres que encontrarían, si encontraban pareja matrimonial heterosexual, esta necesariamente tendría que tener menos formación que ellas. Y eso es una realidad también. Pero resulta que no son el 40. No, es que cuando no puedes simplemente descargar el 20. Para que te salga realmente la cifra, tienes que imaginar que van a ser más bien el 30% de las mujeres las que estén en esta situación. De nuevo, es una cosa nunca oída. Todas las sociedades que conocemos, incluso las más primitivas, tienen división sexual del trabajo. A cualquiera que le haya interesado la antropología sabe que no hay grupo humano que no haya dicho que ciertas tareas son femeninas, ciertas tareas son masculinas, y muy pocas tareas son indistintas. Y cuando son abordadas por los dos sexos, están especializadas. Por ejemplo, yo qué sé, los pigmeos, por poner a una gente que, bueno, que son, como se sabe, que son grupos humanos pequeños y sumamente... no, son elementales en el sentido de que su vida está muy pegada al terreno y demás. Pues cuando hacen sus casas, que no son casas, son unas pequeñas estructuras redondas para guarecerse, ¿no? Incluso ese trabajo que realizan entre varones y mujeres está especializado. Unas ponen la estructura de ramas y recogen las hojas, los varones las abren y se las van pasando para colocarlas, para hacer una especie de estructura en tejas. Incluso en una función que llevan en común, que siempre han estado señalados. Estos trabajos son masculinos, estos trabajos son femeninos. ¿Qué pasa? Que no siempre la atribución por sexo es igual, y de ahí el concepto de género, en todos los lugares. En unas culturas, por ejemplo, la pesca puede ser femenina. Y en otras, es decir, si las mujeres se meten a pescar, los peces se mueren, no pueden ni acercarse a donde estén los peces. Cada cultura ha elegido, dentro de un cierto margen, a veces sorprendente, qué va a considerar masculino o femenino. Pero en todo caso lo ha elegido. Una formación formal no es necesaria. Cada sexo adquiere las habilidades que lo forman y las adquiere plenamente. En nuestra sociedad, que ya es muy compleja, de esto quedan muy pocos trazos. Bueno, el único trazo que yo he visto, y es un trazo indirecto, es una vez al etólogo, dicen que es etólogo, Desmond Morris, explicando con una bufanda de burbujas en la mano, sin duda para dar más autoridad a lo que iba a decir a continuación, que los varones no planchaban porque eran seres de exterior. Sí, o sea, ellos habían sido llevados por la evolución a las grandes llanuras y a correr por las grandes llanuras. Entonces, por eso, la idea de planchar, que indica
un lugar pequeño y cerrado, no era insoportable para ellos. Les estabas pidiendo algo que iba contra el proceso de homologación. No iban a hacerlo nunca, no estaba dentro de su intención. Estas cosas se pueden oír a poco que uno se ponga delante de un documental, y a muchos peores. La parte buena era que agitaba mientras tanto una Burberry severísima, y eso sin duda prestaba una gran autoridad a la argumentación. Pero, ¿qué sabemos? Pues que verdaderamente en nuestra sociedad los trabajos, cualquiera puede asumir cualquier trabajo que tenga uno. Es decir, la funcionalidad de género, de la división del trabajo, en nuestra sociedad está bastante abolida. Cualquiera, en principio, puede hacer casi todo, ¿no? Yo he visto pocas mujeres, por ejemplo, todavía en algunos oficios, esto es así, pero más bien por la masculinización que tenga el campo en cuestión, que no porque se diga que socialmente no hay una especie de escándalo social, excepto quizá en los casos en que hay una variante antropológica incluida que es fuerte, que es la fuerza física, obviamente. Yo lamento decirles que yo admiro mucho al sexo masculino por una característica que este tiene sin que haya tenido que cultivarla. O sea, tienen una masa muscular mucho mayor y por lo tanto levantan maletas con mucha más facilidad. Claro, a mí eso me deja emocionada. No, yo les miro con suma admiración cuando hacen eso e incluso procuro que levanten mi maleta. No, porque, a ver, hay una división en esto que es evidente, es decir, no nos lo tomemos con tanta aquel, pero cuando yo aprendí a conducir, tonta de mí, creía que la conducción implicaba no sé cuántas habilidades paralelas, ¿no? Y recuerdo un día que estuve cambiando una rueda en una autopista, me pudo llevar por delante el primer coche que pasaba a 120 por hora, pero yo en mi estupidez ahí estaba cambiando una rueda en una autopista, porque yo creía que eso era una cosa que una mujer como este yo debía hacer. Claro, no la debe hacer nadie, ¿no? En la autopista. Pero probablemente tampoco debes implicarte en cosas que clarísimamente exceden capacidades elementales que sí están distribuidas. Sí, ya está. Oye, yo, la vez que yo he visto a un varón realmente indignarse de una manera, digamos, una noble indignación, una vez en el aeropuerto de Barajas, que había una señora en carga, es decir, que estaba trabajando en carga, manejando unas maletas pesadísimas y subiéndolas a un carrito para que las llevara a la parada. Y un chico que iba en el autobús se puso como una fiera y gritó: pero es que no hay hombres. Y tenía razón. ¿Qué hacía aquella señora haciendo que aquello evidentemente no era para sus capacidades? Y este señor se indignaba, realmente una indignación que lo llama una noble indignación. A ver, ¿hasta dónde vamos a llegar? En este caso era comprensible. Es igual que si pones a una criatura a realizar un esfuerzo físico con el que no puede. Y eso, ¿y qué haces? ¿Qué es esto? Ya admitamos algunas cosas, ¿veis? Si hay alguna señora que esté sumamente cacha, sí, pues haya ella, pero por lo menos es una cosa que se puede admitir, que es que la masa muscular masculina es mayor, ¿vale? Y eso produce resultados. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que a excepción realmente de trabajos que probablemente pudieran estar vinculados a una característica como esta, en nuestro mundo la espacialización en función del sexo de los trabajos ha desaparecido. Realmente. Toda la sociedad considera que casi todos los trabajos pueden ser desempeñados indistintamente por mujeres o varones y no se escandaliza de ello. Si vamos y encontramos que en una gasolinera sale una señora y es la que atiende a poner gasolina en los coches, no nos extrañará. Y si vamos y aparece un enfermero, pues no nos extrañará. Y hay varias cosas. ¿Por qué? Dice, porque realmente hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo puede hacerlo todo. Más o menos bien, sin más, ¿no? Esto ha sido un gran camino en el medio del cual ha entrado nada menos que todo el proceso de industrialización. Quiero decir otra cosa con ella, que una sociedad que no haya pasado por el proceso de industrialización, la revolución industrial, generalmente tiene muchas más reservas
en la atribución de trabajo por sexo. Es decir, la atribución sigue estando marcada. ¿Qué trabajos son de cada sexo? Porque es funcional para la sociedad en cuestión. Conviene saber qué hace cada quien y que cada quien se especialice en los muchos, constantes y menudos trabajos que hay que realizar para el mantenimiento simplemente de la vida. Ahora bien, en nuestra sociedad, ¿qué ocurre? Que con una formación mayor en este momento del colectivo femenino, con una desatribución en función de género, que es como podemos llamar al asunto, desatribución en función de género de los trabajos, sin embargo, la importancia masculina se sigue manteniendo mediante pagar más a los varones, sea lo que hagan. ¿Por qué? Porque son varones. Luego, esta, digamos que es la verdad fundamental, se encubre de diversas maneras. Pero la verdad fundamental es que a un varón se le paga más, no por lo que hace, sino por lo que es. La justificación, en último término, de esto puede ser desde una justificación, por así decir, ética, moral más bien, que es los varones tienen que tener más dinero, puesto que ellos han de contribuir al sostenimiento de otros. Y esta era la justificación clásica que nosotras hemos oído. Es que un varón tiene una familia y por lo tanto ha de mantenerla y por lo tanto ha de pagársele más. Es la que glosa un libro que se hace importantísimo para la teoría feminista, que es el de Carol Pateman. Cuando Carol Pateman dice, en realidad hay un pacto no escrito que empieza en la sociedad industrial para mantener la importancia masculina, y es el salario familiar. La idea de que los varones tienen que tener más recursos y ser mejor pagados, porque ellos son centrales para el mantenimiento de la familia. Por así decir, que los salarios de las mujeres son adventicios, son una cosa de más, que en realidad no hace falta. Yo creo que esa idea a día de hoy tiene ya muy poco crédito, sobre todo por un fenómeno que no es nuevo, pero que sí se contempla ahora de un modo diverso, que es la enorme cantidad de hogares que están llevados solo por mujeres. Por lo tanto, no se da el caso de que sea en función de su jefatura de familia, sea esa la última base de legitimación de que a los varones se les pague más en términos generales. Si no es esa ya, entonces ¿por qué es? Pues es simplemente por ser lo que son. Es decir, no necesita ser más argumentado. ¿Cómo se logra, digamos, dar mayor importancia al trabajo masculino? De la manera en que se da importancia a las cosas en una sociedad que posee papel moneda o moneda en general, que es pagando más a quien hace algo. ¿Cómo se logra esto? Pues o directamente o por medio de una intrincada ingeniería en los convenios. Eso las personas que sois sindicalistas conocéis bien cómo se hace la intrincada ingeniería para llegar al resultado que desde el principio se quiere, que es que dos personas que hacen lo mismo, una cobre más. Y esa que cobra más nunca va a ser la mujer que está haciendo lo mismo, va a ser el varón que está haciendo eso. ¿Cuánto tiempo le queda a esto? Pues yo soy un poco de la opinión de nuestra directora. Yo creo que en nuestro tipo social le quede poco. A eso en particular. Sin embargo, a la importancia masculina le queda bastante. Y esta es una de las maneras de notarla, ¿no? Es, sin embargo, muy fácil en este caso argumentar la injusticia de que a trabajo igual no se reciba sueldo igual. Y sobre todo porque, claro, las mujeres necesitan independencia económica y muchas además son las únicas mantenedoras de su familia. No solo necesitan independencia económica, sino que necesitan un salario a veces mayor, porque son ellas, realmente muchas, las que mantienen a su familia. Dicho lo cual, como en esto estaremos de acuerdo, como estaremos de acuerdo también en que el salario ha de ser igual a un trabajo igual, como hoy a lo largo del día bastantes personas
nos presentarán cómo es la ingeniería sindical que permite que esta brecha se siga manteniendo. Yo me excuso de seguir hablando de este tema, que sería ocioso. Las cifras además ya las ha dado nuestra directora. Lo ocioso sería, y solo quiero hablar de dos cosas, que es, ¿qué pasa con el trabajo en un mundo como el que vamos? ¿Qué pasa con el trabajo en el mundo global? Si ustedes recuerdan, a lo largo del primer decenio del 2000, desde 2000 al 2010, hubo una serie de obras, Sennett, otra gente, que empezaron a hablar del problema de la individuación, de cómo mantenerse como un individuo en un mundo global, donde el trabajo dejaba de ser la vida de la gente, dejaba de ser el organizador de la biografía de la gente, porque el trabajo se estaba haciendo, por un lado, escaso, y por otro lado muy cambiante. Es decir, nadie podía estructurar su vida completa alrededor de una vocación de trabajo en un sector, porque podía tener que cambiarla muchas veces. Esto parece ser la condición de posibilidad del trabajo a día de hoy. Cuando el trabajo se ha vuelto global, esto es, cuando la producción de bienes está volviéndose de hecho global, el primer resentido es el trabajo. Piensen, se nos dice a veces, yo recuerdo que hasta hace 2 años o 3, era muy habitual que cualquiera hablara contra el eurocentrismo, que era una cosa... Hay gente que no le puedes dejar una palabra, porque es como si a alguna gente le dejas una pelota. O sea, la cogen, la agarran y no la sueltan luego. Déjalo que... No, imposible. Como le cojan afición, aquello no va a ser fácil que lo cambien, ¿no? Entonces, eurocentrismo, dale con el eurocentrismo. Entonces, tenemos que dejar de ser eurocéntricos. Dice, si ya no somos céntricos, y dentro de poco no seremos ni euros, ¿cuál es el problema realmente ese? No, si realmente vamos a un mundo multipolar, y mucho temo que estemos yendo a un mundo multipolar, donde en efecto el predominio alcanzado por Europa en todo el proceso de globalización, que se empieza a establecer prácticamente a finales del siglo XV y dura toda la revolución industrial hasta que esta está concluida, cuando ese predominio realmente colapsa, y parece que estamos en trance de ello, surge lo que se llama un mundo multipolar. Cuidado con esta palabra también, porque de nuevo, como se la dejes a alguna gente, verás que bien. Entonces, ¿en qué consiste? Y que pues sencillamente el centro ya no está en ningún sitio y cada uno tira de por sí. Bien, pues calculen cómo nos puede ir con las condiciones de trabajo de India y China como potencias emergentes y como lugares prevalentes de producción. Es decir, ¿qué es lo que puede pasar con el trabajo? Vamos, lo de Sennett va a quedar en un cuento para niños, con lo que realmente puede ocurrir. Si calculamos cuáles son, si calculamos que muchas de nuestras industrias han deslocalizado la producción y se la han llevado a Asia, si calculamos que algunas de las llamadas potencias emergentes asiáticas no son gente que sea innovadora, pero tienen excelentes estructuras de espionaje industrial, por ejemplo. Si calculamos que su capacidad de penetración en nuestros mercados es altísima, porque pueden producir no solo un producto de baja calidad, que ya lo producen y lo introducen, sino un producto de calidad alta también, a través de nuestras propias entradas de patente, es decir, bajo nuestras etiquetas, entrando, veremos que tenemos un severo problema productivo. Sencillamente no podemos competir en mercado de trabajo pagado a 120 euros al mes. No se puede competir así. Y nuestros gobiernos tampoco saben qué hacer. Están tan despistados, por lo menos como nosotras y nosotros. Porque la situación es nueva y está cada vez más estabilizada para todo el mundo. Eso es lo que tenemos. ¿Qué está pasando? La contracción de nuestros mercados de trabajo en todo Occidente es evidentísima. ¿Qué hacen realmente nuestros gobernantes? Que no piensen que son una gente que no se desvive por nosotros. A veces también se desviven por sí mismos, muchísimo. Pero de ese tiempo reservan un porcentaje para hablar y pensar en lo que tienen que hacer. Suelen hacerlo así. Bueno, algunos suelen, vaya. Entonces,
A cualquiera de ellos o de ellas les encantaría tener una solución y decir cómo se baja la tasa de paro. Pero no es nada fácil bajar la tasa de paro cuando tú tienes que producir bienes y los bienes te pueden venir a un muchísimo menor precio de otra parte. La economía productiva está globalizada y eso tiene consecuencias en el trabajo. Y la economía financiera está globalizada y eso tiene como consecuencia la crisis que estamos viviendo, que ha empezado siendo una crisis financiera y puede en este momento transformarse también en una crisis productiva. Hablando con Rafaela, cuando Rafaela me convocó para estas jornadas, Rafaela decía, fíjate Amelia que tenemos que hablar de la brecha salarial en el trabajo en un mundo donde hay que ver cómo está el trabajo. Y yo dije, bueno, sí, es cierto, Rafaela, que no es fácil hablar de lo que nos pasa a las mujeres en particular en el mundo del trabajo, cuando el propio mercado del trabajo está contrayendo de tal forma para todo el mundo. Pero es que cuando se nos habla del paro, no se nos habla de las paradas. Se nos dice la cifra de paro es no sé cuánto, y como todas tenemos el estereotipo más o menos en el nivel del cerebro reptiliano, cuando oímos cifra de paro nos imaginamos a un señor con las manos en los bolsillos. Y no es eso lo que ocurre. O sea, yo quiero conocer la cifra de paradas en este país. Porque es muy grande. Y porque una persona que no tiene de dónde sacar un salario todos los meses ve sensiblemente mermada su libertad. Muy sensiblemente mermada su libertad. Yo creo que hay que interesarse por las mujeres paradas, que son muchas. ¿Cómo se sale de esta situación? Si alguien lo sabe, le dan el premio Nobel. Decir, oye, ¿cómo se soluciona el paro? ¿Cómo se soluciona? Pues es muy fácil, mire, vamos a hacer una cosa que ya dijo Adam Smith que no había que hacer, que es proteger las economías propias. Por ejemplo, prohibir las importaciones. Se acabó el paro. Política de ¿qué hago? Se acabó radicalmente. Que no importo nada, excepto que materias primas. Y todo lo demás lo fabrico yo. ¿Cómo? Mucho más caro. ¿Y cómo lo consigo? Poniendo unos aranceles brutales a todo lo que entre. O sea, aquello de lo que se quejaba Adam Smith ya a finales del siglo XVIII, cuando fundó la economía política. Sí, asunto, dice, nadie se atrevería a poner semejantes políticas en marcha. Sería tanto como decir globalización, stop, se acabó, no queremos. Otra manera, haciendo que las monedas de las economías emergentes tengan precio de mercado. ¿Quieren las economías emergentes semejante cosa? Ni atadas. Les está yendo muy bien como van, pero vean, 120 euros al mes. Y fábricas, por ejemplo, en China, donde la gente no tiene ni casa, duermen en la calle, según saben. Donde las condiciones de la revolución industrial en la Inglaterra, que conocemos bien, y en Francia, las de Flora Tristán, vaya, las contó Flora Tristán, son muchas de las condiciones de la sociedad industrial china a día de hoy, donde no hay sindicatos. Por lo tanto, aquella gente no puede organizar huelgas, ni puede subir sus propios salarios porque no tienen manera. Donde los países no son democracias, con lo cual la demanda social hacia arriba está perfectamente interrumpida por una casta que no la deja subir. Y tiene al país el régimen de falansterio funcionando continuamente. Pero estas son las condiciones del trabajo global. Es muy... India y China, yo creo, una se llama a sí misma la mayor democracia del planeta, India. La verdad es que China no se llama nada especialmente, ellos hacen, ¿no? Y esto está provocando realmente gran parte de la contracción del mercado de trabajo de todo el resto. ¿Qué es lo que nuestros gobiernos ya últimamente, cuál es su horizonte? Nadie sabe cómo se frena o se modula esta dinámica. Y entonces es la idea de que cada quien, digamos, dejemos de pensar lo de Sennett, dejemos de pensar el trabajo como se pensó, la fidelidad, la gran empresa, la fidelidad a la empresa,
la vida entera que se hace dentro de un puesto de trabajo en el que se va subiendo, hay una carrera, digamos, interna en la empresa, no, esto ya no puede ser. Cada quien tiene que vivir una vida probablemente donde va a pasar por 2 o 3 trabajos a lo largo de su vida, los trabajos realizan o no realizan, pero no están para realizar. El Sennett en gran parte tiene que hablar también contra la cultura del trabajo luterana de los países anglosajones, donde el trabajo no es lo que es aquí, que ya todo el mundo sabe que es un castigo divino, sino que es una vocación, ¿no? que tiene un sentido hasta religioso. Pero no, es una cosa distinta, es una cosa ya distinta de esta. El plan que se anuncia es cada cual se haga emprendedor o emprendedora. Es decir, no sabemos cómo hacerlo. O sea, tienen ustedes permiso para echar a correr. En el fondo, si un gobierno dice vamos a animar a los emprendedores y las emprendedoras, tenéis permiso para echar a correr. ¿Hacia dónde? Dice, pues mirad a ver, corred, a ver de dónde encontráis algo, ¿no? Poneos a ello porque es que es lo que hay, aquí no hay otra cosa. ¿Dónde nos pone esto? Pues nos lleva al extremo de la inmoralidad. Aquí nos viene gente increíble a decir que va a poner negocios inverosímiles y con decir que va a crear 2000 puestos de trabajo y a todo el mundo aúlla y da unos saltos de alegría que lo transportan a las nubes. Dice, oiga, voy a abrir un puticlub enorme, enorme, y además allí vamos a jugar al blackjack, al te dejo en bolas, al todo, y esto va a ser el macro asco de la Europa. Estupendo. Pero es que voy a dar trabajo a 3000 personas. Bueno, lo voy a dar en unas condiciones que si no lo quieren me traigo a otras. Es que eso yo lo he leído hace menos de 2 semanas. Dice, y además si no lo quieren ya me traigo a otras. Ya solo hace falta, dice, asegúrenos usted en las condiciones que además nos contagia algo. ¿Por qué? Porque ya queremos tener el programa completo de la maldad, ¿no? Pero es que basta con esto, es decir, nuestros gobiernos también, aparte de que alguna gente disfrute metiendo las manos en el saco, que eso ya es muy humano. Es decir, los sacos siempre están por ahí corriendo, ¿no? Nuestros gobiernos están desesperados por el problema del paro. Porque además saben que la ciudadanía se vuelve muy desafecta si este enorme problema sigue ahí. Y saben hasta qué punto no está en sus manos resolverlo. Porque se ha vuelto, en un mundo global, el trabajo global está muy afectado por la propia globalización, productiva en este caso. ¿Qué ocurre con las mujeres en un mundo como este? Pues allí donde las mujeres no han alcanzado libertades, simplemente están sometidas a un mecanismo de explotación doble, como es el caso de las llamadas potencias emergentes. O sea, las mujeres se ven obligadas a entrar en el mundo productivo, por supuesto, del trabajo extraordinariamente mal pagado, donde la brecha salarial, dada la importancia masculina en patriarcados muy estrictos, es muy grande. Un varón puede obtener 2 y 3 veces lo que obtiene una mujer haciendo, por supuesto, lo mismo, o lo que es mejor, no haciendo nada, esto es vigilando lo que hacen ellas, y de paso mirando a ver cuál le gusta más, por si tiene planes ulteriores. Esto puede ocurrir, es que es así, y en ese mundo, digamos, no ha cambiado nada. Es así, es un mundo durísimo para las mujeres. Pero allá donde las mujeres hemos conseguido un cierto estatuto de ciudadanía, una constricción fuerte del mercado de trabajo nos saca de él, o bien nos ofrece que tengamos sobrecualificación y obtengamos menos. Porque la brecha se está produciendo por 2 lados. Primero, las mujeres cobran menos, lo que se decía, hace falta que trabajen 2 meses más, o sea que los años tuvieran 14 meses, para que saquen lo mismo que un varón, o bien las mujeres cobran menos, o bien las mujeres están sobrecualificadas para los puestos en los que están. ¿Por qué? Porque han adquirido esas cualificaciones y les van a ser ofrecidos, sin embargo, trabajos de menor rango. Porque la importancia masculina va a seguir siendo respetada, en este caso. Vemos que se trata, pues, de una estructura global, a la que se llamó, desde los años 70, patriarcado, y que es muy resistente al cambio.
y que es capaz de producirse pues tanto en la India con unas características como aquí, evidentemente suavizado, pero manteniendo esa distancia, porque esa distancia primero viene probablemente de un atavismo, pero además tiene que resultar confortable. El asunto, lo que yo quiero por último, es que nos preguntemos la discriminación que sufren las mujeres, como indicaba nuestra directora, por abajo y por arriba, sobre todo. La discriminación de élites, por un lado, la discriminación en los puestos más bajos. ¿Qué significa en la vida cotidiana de las mujeres? O sea, ¿qué no hacen las mujeres con el dinero que tienen de menos? ¿Y qué hacen los varones con el dinero que tienen de más? Porque hacen cosas diferentes. Pensemos además que las mujeres, y voy a terminar solo con dos apuntes, uno, se ven obligadas a mantener la feminidad, y la feminidad es carísima de mantener. Sí, digamos, es un trabajo excedente mantener la feminidad, pero ya no solo lo calculo en horas, lo calculo en cosas. Mantener la feminidad significa que el guardarropa femenino es sensiblemente mayor que el masculino, que los llamados productos de belleza cuestan un congo, no se asegura que proporcionen belleza en particular, que luego todo el mundo tiene, y también cuestan los suyos. Hay un plus que todas las mujeres simplemente gastan, incluso cuando tienen muy poca entrada dineraria, en mantener la feminidad. Esto cuesta mucho, en más de una medida, ¿no? Que ellas, digamos, para tener tienen más que mantener. Ellas tienen que mantener para poder tener. Y en el Estatuto de los Varones yo creo que sigue funcionando, esto es una especie de fenomenología del trabajo, pero yo lo mantendría en términos generales. El Estatuto varonil sigue funcionando mucho más el tener. Es decir, los varones están muy vinculados a la idea de tener. ¿Qué hacen con ese tener excedente? Yo tengo una hipótesis, pero ni siquiera voy a enunciarla. O sea, si ese tener lo tienen porque porque su importancia es reconocida por ese tener, pues me temo que con él hacen el resto de las cosas que aseguran esa importancia. Entre otras cosas, comprar. Y de lo que compran, mejor nos lo cuenta Ana de Miguel, que se lo sabe. Porque si no, esa industria no estaría lo bollante que está. Como ven, es una impresión rápida, pero es que a mi modo de ver, si no damos un panorama general donde se escriben las cosas, es bueno tener el marco que permite pues, un poco aproximarse a ellas. Y solo quería hacer esto porque, como bien decía nuestra directora, estamos en días de una fuerte huelga de transporte en avión. Yo tengo que ir a tomar uno, que espero que salga, pero en todo caso me han dicho que tengo que estar 2 horas antes allí, no una, y no me puedo quedar. Me apena muchísimo, porque me encantaría quedarme, he visto el programa, pues para aprender, sin duda alguna, para reñir si fuera de menester y para congratularme cuando esto ocurriera. Lo siento marcharme así, es una cosa que saben que nunca hago, pero no me queda más remedio esta vez y les agradezco la atención que han tenido con estas palabras introductorias.